Nuestra segunda conferencista es la Mayor General del Ejército Nacional, la doctora Clara Esperanza Galvis Díaz. El tema a abordar es nutrición enteral del recién nacido prematuro. La doctora Clara Esperanza es pediatra neonatóloga, tiene una maestría en alta dirección, además especialización en la administración hospitalaria y docencia clínica. Actualmente es la directora del Hospital Militar Central y es la coordinadora del programa de pediatría de pregrado y posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada. Adelante, doctora Galvis, con su presentación. Bueno, muchas gracias, Alexi, por este espacio. Yo creo que hemos aprendido aquí qué es tan importante un evento como este. Hoy estamos básicamente definiendo la importancia del trabajo en equipo. Primeras manos al cuidado del bebé prematuro, lo único que demuestra es que cuando trabajamos conjuntamente los resultados van a ser mucho mejor. Y ya entrando en temas sobre la nutrición enteral del recién nacido pretérmino, pues hay unos aspectos muy importantes y yo siempre hago énfasis más bien en lo básico. Cuando hablamos del prematuro, siempre nos preocupamos por qué invasividad podemos hacer, qué adicional podemos nosotros brindar para la atención del recién nacido y vamos dejando a un lado lo básico. Y la nutrición enteral en el recién nacido pretérmino va a ser determinante en todo el resultado, no solo en su sobrevida en ese momento, sino en el futuro. Entonces, cuando hablamos de la nutrición del recién nacido de bajo peso o de muy bajo peso, lo que estamos buscando es brindar esos nutrientes que él ha debido recibir si estuviera en útero. Sin embargo, sabemos que no es tan fácil. Las patologías asociadas a veces nos obligan a hacer unos cambios o a tener unas cosas que nos pueden llevar a una restricción de crecimiento extrauterino. Y la tendencia actual, pues básicamente es estar muy encima de estos niños, hacer todo el seguimiento y obviamente poderles dar ya sea la nutrición parenteral o la nutrición enteral. Y el otro punto clave que nos dice es protocolicemos estas atenciones en relación a la nutrición. Cuando nosotros tenemos un protocolo, empezamos a tener una orientación y un seguimiento de nuestros pacientes y aunque la nutrición debe ser individualizada, lo que sí sabemos es que empezamos a identificar nuestros grupos de riesgo y empezamos a hacer una observación mucho más segura y mucho más juiciosa. Entonces, la nutrición no es solo decir qué le vamos a dar, qué nutriente le vamos a dar, sino es mirar todos los factores asociados que van a afectar el desarrollo de esta tolerancia, de este crecimiento y desarrollo. Y ahí vienen los factores como la parte genética, la parte ambiental en la que está este niño, los efectos de todos estos cambios tempranos ambientales en su programación sobre su respuesta inmune y metabólica y la tolerancia a las bacterias comensales. Entonces vemos nosotros aquí a la derecha que podemos tener una serie de cambios en todas estas bacterias y lo que aquí normalmente vemos que van a ser los bacteroides, vamos a ver que esto empieza a cambiar. Y en la medida que el niño empieza a tener más contacto con su ambiente, pues obviamente se van a desarrollar otro tipo de bacterias, algunas benéficas, otras que van a generar una serie de daños. Y este es un estudio bien interesante, donde básicamente se mira qué pasa con ese microbioma en los primeros años. ¿Qué afecta? Y aquí el cuadro básicamente nos muestra qué pasó con ese niño que nació por parto vaginal y fue alimentado con seno. ¿Qué pasó con ese niño que nació vaginal y lo alimentaron con fórmula? Y aquel niño que nació por cesárea. Pues aquí, fíjense que hacen el estudio a los 4 días, a los 4 meses y a los 12 meses de vida y van a empezar a ver estos cambios. Entonces, el predominio de esta flora o microbioma, que lo llamamos ahora así, en relación al niño que nace vaginal y que fue alimentado con seno, pues obviamente es una flora que es benéfica,
que lo va a proteger, que va a estar por encima de esas bacterias que en un momento dado pueden generar inflamación a nivel intestinal. Entonces, el rol que va a tener este microbioma es básicamente metabolismo adecuado, desarrollo de inmunidad y un comportamiento en cuanto a la tolerancia y a crecimiento dentro del huésped. Cuando hablamos de microbioma, estamos hablando de más de 100 billones de microbios o organismos microscópicos y del material genético. Cuando hablamos de microbiota, hablamos solo de estos microorganismos como tal. Entonces, hay una serie de factores adicionales y vemos que lo que va a afectar a este niño, pues viene desde el embarazo de esta mamá. Entonces, toda este microbioma que aparece en la madre, pues va a tener una serie de influencias. ¿Cuál es la dieta de la mamá? Si esa mamá tuvo sobrepeso o no, qué tan sana fue la alimentación de esta mamá. Y aquí hay un dato muy importante y es que el sobrepeso de la mamá sí nos va a afectar el futuro desarrollo del niño. La edad gestacional con la que nació ese bebé, si estuvo expuesto en la unidad de sí o no, cuál fue el tipo de parto, el tipo de alimentación que le dimos, si ese niño tuvo infecciones o no, que haya requerido utilización de antibióticos que modifique esa flora, y hasta cuándo continúan esta lactancia materna. Entonces, aquí empezamos a aprender por qué es tan importante que estos niños tengan su vaginal, que estos niños sean alimentados con leche materna, porque toda esta parte inflamatoria se va a equilibrar con la alimentación adecuada. Entonces vamos a tener en todo este crecimiento una serie de factores que también nos van a afectar en la adolescencia y en la adultez, y se presenta lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre esa respuesta antiinflamatoria y esta respuesta proinflamatoria. Entonces aquí, dependiendo de esa alimentación y ese medio donde está desarrollándose nuestro niño, pues se van a generar una serie de alergias o se va a generar una tolerancia adecuada a la alimentación. Y es que las funciones de esa microbiota bien importantes. A veces decimos, bueno, ¿para qué le sirven a uno los microorganismos? Siempre nos han enseñado que sirven para generarnos enfermedad. Pues esta microbiota tiene varias funciones. Una función metabólica, que es favorecer la digestión de todos nuestros alimentos, participa en la síntesis de muchos de estos metabolitos de ácidos grasos, de vitamina K. Tiene una función de barrera y es la producción de moco que mantiene la permeabilidad a nivel intestinal. Una función de defensa que es absolutamente importante y una función de mantenimiento por la que nos permite que haya una maduración del tubo digestivo. Entonces, fíjense que sí es importante trabajar desde el inicio en una alimentación adecuada. Y aquí es donde surgen las primeras preguntas. O sea, lo que han demostrado los estudios es que este retraso de crecimiento genera en los niños un cambio en la microbiota y se comporta tal cual como cuando uno genera el ayuno. La otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si a los niños los alimentamos igual, unos crecen mejor que otros, los toleran más que otros? Entonces, esto es lo que empieza a generar estas preguntas en relación a, además del alimento que le damos, ¿qué más puede afectar en la absorción de nutrientes de estos recién nacidos? Al parecer es esa maduración retardada del microbioma, esos cambios que generamos nosotros cuando los niños entran a la unidad con la utilización de antibióticos, y es todos los cambios ambientales en el que va a vivir este recién nacido que de por sí es inmaduro y que tiene que adaptarse a una serie de cambios. Y viene otro aspecto muy importante y es cerebro e intestino. Uno diría, bueno, pues, ¿cuál puede ser la relación? Es una relación bien importante, es una interacción que es recíproca. Aquí vamos a encontrar que esta microbiota intestinal va a modular la función cerebral y acá vemos que entran los nutrientes, acá se generan unos neurotransmisores y estos van a desencadenar toda la función cerebral, y por otro lado se devuelve esta función porque la motilidad de este intestino también va a estar regida acá. Entonces fíjense que sí tenemos que tener una buena coordinación y esa madurez que va adquiriendo el niño es la que le va a permitir que tenga un buen crecimiento y una buena utilización de todos esos nutrientes que nosotros le estamos brindando. Y aparece otro artículo bien importante y son esos 1000 días. ¿1000 días para qué? 1000 días para dar la nutrición adecuada. O sea, lo que nosotros damos en esos 1000 días va a marcar el futuro de estos recién nacidos. Y fíjense que son muchos los estudios, revistas
de todo tipo que se están preguntando cómo se ve el cerebro, por qué es tan importante el cerebro y por qué la alimentación que nosotros estamos dando o la nutrición ya no es si el niño aumentó de peso y aumentó de talla, no, es qué pasó con ese perímetro cefálico. Le dimos los nutrientes a nuestro recién nacido para que esta parte anatómica y todos esos procesos se desarrollen adecuadamente, para que haya una migración adecuada. Y aquí en este cuadro nos dice cuáles son los nutrientes importantes, porque en la medida que el niño es más inmaduro tenemos que dar más proteína. ¿Qué pasa con los ácidos grasos y qué pasa con todas estas vitaminas? ¿Y cuál es el riesgo en que nosotros no demos una nutrición adecuada y qué parte del cerebro se va a afectar? Entonces, fíjense que aquí afectamos neuronas, afectamos los oligodendrocitos, en la parte química, también en la producción de esos neurotransmisores. Entonces, cada uno de esos nutrientes va a tener una función bien importante en el cerebro y es aquí donde nosotros debemos pensar que entre más temprano iniciemos el aporte de nutrientes, mejor va a ser el futuro de este recién nacido. Pero también nos vemos enfrentados a otra situación, la programación metabólica. ¿Qué pasa cuando este niño nace con una restricción de crecimiento y nosotros solo nos preocupamos por aumentarlo de peso? Pues cuando esos niños tienen esa ganancia muy rápida de peso en los primeros 6 meses, vamos a ver unos cambios en su comportamiento genético y se va a afectar la nutrición de ese recién nacido. Una nutrición que ya viene afectada desde su vida in útero, o sea, su vida fetal, y vamos a encontrar que este crecimiento y esta composición corporal puede generar unas alteraciones hacia largo plazo, va a generar una programación metabólica de acuerdo al equilibrio que vamos a tener nosotros en estos nutrientes que son bien importantes, a la generación de estas hormonas y de estos receptores, y en el futuro estos niños pueden tener este riesgo. Por eso es tan importante identificar el niño con restricción de crecimiento y darle los aportes que realmente necesita, progresivos, y tratar siempre de generar un mismo canal de crecimiento cuando están las curvas. Esto es lo que le puede esperar a un niño con restricción de crecimiento cuando la nutrición no es la más adecuada desde el inicio. Y también entonces pasamos a la inmadurez de ese intestino. Cuando hablamos de un intestino inmaduro estamos hablando, y ustedes se pueden fijar en este cuadro, tenemos acá el intestino del feto, fíjense que tiene muy poca actividad si la comparamos con el intestino del neonato. Tenemos un recambio a nivel de la mucosa también se puede estar afectado. Tenemos una menor secreción de inmunoglobulina A y tenemos una menor capa muscular. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que los movimientos intestinales van a ser asincrónicos y a veces esto nos genera un retraso en los movimientos, en la peristalsis y en el movimiento de todos los alimentos una vez se han ingerido. Entonces, esa inmadurez, ¿en qué se va a traducir? En un vaciamiento gástrico lento, en un reflujo duodenal, en un tránsito intestinal prolongado, en unos movimientos intestinales irregulares y en una susceptibilidad para enterocolitis. Entonces, cuando nosotros entendemos muy bien esta parte fisiológica, vamos a tener paciencia, vamos a tener tranquilidad y vamos a ver en qué momentos vamos a incrementar, vamos a disminuir o en un momento dado a suspender la alimentación. Entre más temprano nosotros demos un soporte nutricional, pues va a ser mucho mejor. Fíjense que la reserva que trae este niño menor de 1000 gramos, pues es mínima. Y si nosotros no le diéramos nada de alimentación, sus necesidades basales se van a gastar, se van a consumir esa poca reserva en 4 días. Entonces, como vemos, entre más temprano, y cada vez nos dicen, ojo, que si el niño tolera, pongamos a funcionar ese intestino porque le va a ir muchísimo mejor en todo su desarrollo. Y esos son los problemas a los que nos vemos enfrentados. El mayor riesgo de restricción de crecimiento extrauterino lo generamos nosotros. ¿Y por qué? Por la inmadurez. Entonces tenemos miedo a esa enterocolitis, entonces cualquier medio cambio nos lleva a que suspendamos. La inestabilidad clínica de las patologías asociadas también, ese niño que nació con hipoxia, ese niño de restricción de crecimiento de niño severo, el niño que se nos infecta, el niño que tenemos con algún soporte dentro de la unidad. Entonces, casi que el desconocimiento de todos estos factores son los que nos han llevado
a dar unos aportes insuficientes y a generarle el riesgo a ese recién nacido prematuro. Por eso, fíjense que en lo básico, en la observación de esos niños, está realmente lo que podamos hacer y cómo le va a ir de bien o cómo le va a ir regular a este recién nacido prematuro. Y ese ayuno prolongado que nosotros generamos, ¿en qué se va a traducir? En una disminución del crecimiento intestinal, en atrofia de la mucosa, en una maduración retardada de las enzimas intestinales, en cambios en la perfusión, en disminución de la permeabilidad, en mayor riesgo de translocación bacteriana y en una disminución de los tróficos de la leche materna. Entonces, fíjense que si hay daños, no es solo decir, mejor no le demos, esperemos 2 días, esperemos 3, tranquilos, no pasa nada. Sí, está pasando permanentemente. Entonces, entre más temprano nosotros demos una alimentación enteral, pues vamos a disminuir la atrofia, vamos a estimular ese sistema gastrointestinal y vamos a mejorar esa tolerancia. No importa que los volúmenes sean pequeños, como lo decía la doctora Diana anteriormente, esos volúmenes pequeños favorecen la maduración intestinal. Eso es lo que queremos, que el niño se vaya adaptando, que el intestino vaya sincronizando sus movimientos y que nos permita hacer los incrementos adecuadamente. Cuando no logramos eso, cuando el ayuno es prolongado, entonces ¿qué vamos a tener? Estos niños demasiados, con una masa magra reducida, o vamos a tener niños que empezamos a dar volúmenes con densidades calóricas no controladas, aumentamos esa adiposidad y es el niño que va a riesgo en el futuro, o podemos tener el niño que va a tener una alteración ósea porque no nos hemos fijado en los aportes adicionales, porque siempre hablamos de proteínas, grasas y carbohidratos y se nos olvidan los otros nutrientes que son indispensables para el recién nacido prematuro. Seguramente ustedes esta gráfica la han visto varias veces y es porque cualquier protocolo de nutrición debe tener unos objetivos muy claros. Y si ustedes miran acá los objetivos, fíjense que la nutrición enteral está desde el principio, una nutrición trófica. ¿Y qué estamos buscando acá? Preparar ese intestino, a darle una adaptación, después viene mejorar el reatrapaje, después viene suspender esa parenteral y dar un aporte enteral adecuado. Cuando tenemos una buena coordinación de succión de glución, dar todo ese aporte enteral para darle la salida a ese recién nacido. Entonces, la optimización de la nutrición enteral está desde un principio. Fíjense que acá, la nutrición enteral, si ustedes ven esta curva, el niño nace con un peso y va a perder peso los primeros días mientras hace la adaptación. En esta primera semana es cuando más cae el peso. Lo que queremos buscar es que este peso se equilibre en las primeras 2 semanas, ojalá fuera antes, y cuando nosotros logramos que el niño nuevamente recupere su peso y tenga una buena tolerancia, pues el crecimiento y este reatrapaje va a ser muchísimo mejor y vamos a lograr estas metas de crecimiento que vamos a ver posteriormente por qué son tan importantes. Entonces, aquí, ¿qué estamos buscando? Brindar nutrientes adecuados para procesos fisiológicos, asegurar la entrega de nutrientes inicialmente enteral, pero vía oral, brindar un soporte en nutriciones o en situaciones especiales, soportar ese crecimiento y desarrollo adecuado, involucrar a la familia. Cuando nosotros logramos comprometer a esa mamá, decirle la importancia de la lactancia materna, pues estamos haciendo un trabajo muy grande. Cuando le decimos a la mamá que tiene que tener la paciencia para que su bebé coma, que no todos los bebés van a comer de la misma forma, en la misma cantidad, pues entonces aquí nos vamos a enterar qué está pasando. Y los momentos básicos van a ser el día que más pierde, el día que recupera el que nace, cuando tiene succión, coordinación, succión, deglución, que ya tiene todo enteral, y el momento que sale y cumple sus 40 semanas. Estos son los momentos de medir y de decir si estamos bien o no estamos bien. Y la calidad del crecimiento es bien importante. Hay muchos artículos que nos dicen qué es lo que debe ganar, y fíjense que acá estamos diciendo desde la 40 semana, o sea, ya está cogido a los 3 meses, 30 gramos por día, y obviamente esto va disminuyendo, o vamos a encontrar también ya los artículos donde nos dicen cuál debe ser el crecimiento, incluyendo talla y perímetro cefálico. Siempre debemos medir estos 3 registros permanentes en las historias semanalmente para saber qué está pasando. Otros artículos nos hablan si es mayor o menor de 2 kilos, pero también nos dan las recomendaciones en cuanto a perímetro cefálico y talla. Y en esos prematuros extremos sí nos dice por qué debemos tener una ganancia mínima de 15 a 18, por qué aumentar estos promedios en perímetro cefálico y en talla,
y están basados en este estudio. Acá dividieron en 4 grupos estos recién nacidos prematuros, miraron la ganancia de peso por kilo por día, miraron el crecimiento del perímetro cefálico y empezaron a ver porcentaje de parálisis cerebral, índice de desarrollo mental y alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, este es un estudio que ya lleva muchos años, pero nos dice acá, y es la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿por qué tiene que aumentar 10 gramos por kilo por día? ¿Por qué 15 o por qué 20? Pues en este estudio está el soporte. Fíjense que los que ganaron más o menos 12 gramos kilo día, el riesgo de parálisis cerebral y la alteración del desarrollo mental y alteración del neurodesarrollo. En la medida que va aumentando esta ganancia, pues va disminuyendo el índice de parálisis cerebral. O sea que adicional a esos riesgos que ese niño va a tener, como puede ser una hemorragia, una hipoxia, una infección, si nosotros no damos una nutrición adecuada, pues vamos a tener este problema. Entonces, aseguremos la nutrición para disminuir estos índices, tratemos de lograr este crecimiento que es el adecuado para nuestro recién nacido. Y tenemos que tener una distribución adecuada de nuestros aportes. Cuando hablamos de enteral y enteral, tenemos que saber que cuando empezamos con enteral tenemos que aumentar esos aportes porque hay un mayor gasto, hay una mayor actividad, hay una mayor termogénesis de los alimentos, entonces ese aporte que veníamos dando enteral tiene que verse incrementado. Cuando se nos olvida y hacemos el cambio igual, pues nos vamos a dar cuenta que ese niño no tiene ganancia e inclusive puede tener pérdida. Y acá el Comité de Nutrición Europeo, ¿qué nos dice? Nos dice, hay diferencia entre el niño menor de 1 kilo de peso al nacer en relación a las necesidades proteicas. Y acá en el cuadro ustedes ven necesidades por kilo día o por 100 kilocalorías. Entonces, a menor peso, mayor necesidad de proteínas. Ese niño no tiene reserva para síntesis de tejido, entonces tenemos que darle el aporte, porque seguramente con su patología asociada está gastando adicional poco que tiene, entonces tenemos que asegurarle un buen aporte. Y también aquí nos hablan de los ácidos grasos, de la importancia de esa mielinización, de asegurarla y de darle los aportes porque el recién nacido no lo está recibiendo de forma adecuada. Nos habla de esos nutrientes adicionales que si bien es cierto, van a estar en la leche materna, están en menor cantidad, se pueden absorber mucho más, pero los vamos a tener que soportar durante todo el soporte de la alimentación. Y empezamos a definir cuáles son los niños con ese riesgo nutricional. Entonces están los de muy bajo peso y los extremadamente bajo peso. O sea, cada vez tenemos niños menores de 700 gramos, tenemos de 500, de 600. Entonces, estos niños son un riesgo bien importante. Los niños que están aparentemente bien, que son pretérmino, pero que ya están con una buena coordinación, que se van a ir y no sabemos cuál va a ser el riesgo que van a tener. Los que están recibiendo buen volumen de leche materna, parece que menores de 1500 necesitan soporte adicional. El prematuro, que tiene unos índices de crecimiento regular al alta, que a pesar de que le dimos los aportes, tuvo una patología muy severa que no permitió que su crecimiento fuera adecuado. Y este recién nacido pretérmino, que por su patología no permite unos volúmenes altos, pero que va a requerir unas densidades mayores. Entonces, cuando identificamos nuestra población, nosotros vamos a decir cuáles son las estrategias, y van a ser 3. La primera, que es disminuir el tiempo necesario para recuperar ese peso. La segunda, mejorar ese crecimiento y recuperar ese peso aquí mientras esté en la unidad. Y el tercero es asegurarle al alta que este niño esté recibiendo los nutrientes adecuados. Y este es unos mensajes claves que el doctor Ziegler nos da, y fíjense que este artículo es del 2011 y nos dice, esa falla de crecimiento, siempre pensemos que está alterando el desarrollo neurocognitivo del recién nacido. O sea, pensemos en eso para poder asegurar una buena nutrición. Si bien es cierto que la nutrición parenteral nos soporta inicialmente, las pequeñas cantidades de esa nutrición, o sea, esa alimentación trófica, nos va a servir para madurar y nos van a minimizar los riesgos tanto de infección como de sepsis. Entonces, ¿cómo optimizar esas prácticas? Hablábamos que desde el inicio debemos estar pensando en enteral, alimentación trófica, volúmenes pequeños, dependiendo de qué tan inmaduro es el recién nacido. Vamos a empezar con volúmenes de 0,5 o de 1 cc por kilo por día o de 1 cc no cada hora, sino cada 3 horas en estos primeros días. Y aquí, pues, medir residuo cuando damos alimentación trófica no se justifica. Podemos empezar cuando no hay una buena coordinación succión-deglución con sonda. Se puede dar continua o se puede
dar en bolos. Realmente es más fisiológico en bolos, pero hay esos bebés extremos, a veces ni siquiera lo toleran. Entonces tenemos que hacer una alimentación individualizada. Incrementos también depende del peso de ese recién nacido y de lo maduro que esté. Podemos hacer incrementos desde 15, 10 kg hasta 35. En la medida que se toleran esos incrementos, pues vamos a lograr una nutrición enteral total en forma más temprana. Y acá es muy importante cuando estamos hablando de residuo. Aquí, cuando ese residuo es menor de 4 cc por kilo y menor del 50% de la toma que recibió el niño 3 horas previa, entonces, y no hay síntomas asociados, no debemos suspender. Siempre debemos hacer una valoración integral de nuestro recién nacido y obviamente cuando hay una coordinación succión-deglución, pues sale esa sonda y empezamos a succionar. Las curvas para registrar, bien importantes, siempre debemos estar comparando si vamos por el mismo carril, si nos caímos del carril, si ese peso, esa pérdida de peso está afectando el perímetro cefálico y la talla. Ahí es que tenemos que hacer los ajustes. Nosotros tenemos un control de peso diario, pero semanalmente debemos estar evaluando estos 3 aspectos, tanto para las niñas como para los niños. Esta es otra curva de la que se trabajó con la doctora Nathalie, y básicamente lo que hicimos fue coger esas curvas que tenemos de crecimiento acá de OPS y las extendimos para mirar el seguimiento aquí en los carriles. Esto es lo que nos permite decir, oiga, ya recuperamos a este niño, va muy bien, o este niño venía bien, se cae cuando sale de la casa, o se cae aquí cuando yo le quito la parenteral y queda solo enteral. Entonces, para eso sirven las curvas, para que tener una mirada rápida y poder definir. Entonces, lo que quiere la alimentación enteral es tener un reatrapaje, y el reatrapaje es que si estamos por debajo de esa curva es recuperar ese crecimiento de los niños después de una inhibición de crecimiento a su crecimiento original. O sea, que el niño entre en las curvas, entre más pretérmino y más patologías, más difícil va a ser que entre en el primer año, pero es lo ideal. Y cuando tenemos falla en ese catch-up o en ese reatrapaje, pues lo que vemos es esto, que el niño se queda por debajo, puede ir paralelo o puede empezar a desviarse y empezar a caerse. Entonces, para eso nos sirven las curvas, para tener una definición pronta. Y los escenarios, cuando vamos a definir cómo vamos a alimentar, entonces son estos. El recién nacido pretérmino adecuado, que está creciendo muy bien. El niño con restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, ese pretérmino pequeño, pero que al alta se va con más pérdida por sus patologías. El niño que fue pretérmino adecuado, pero que perdió peso estando dentro de la unidad y que se va por debajo del percentil 10. Y el niño que nació pretérmino, pero que lo hizo un reatrapaje temprano y estaba bien. Entonces, ahí vamos a decidir qué alimentación darle y vienen todas las opciones. Y las opciones se basan en qué necesidades tiene en cada uno de estos nutrientes. Proteínas, carbohidratos, grasas, la osmolaridad máxima que toleraría este niño, y acá vemos cómo se va modificando la leche, como si la fortificamos, aumentamos ese aporte calórico, y fíjense que fortificar la leche materna es casi darle el mismo aporte que le está dando una leche para prematuros de 24 calorías. Entonces, todas las opciones que deben identificar cuáles son las necesidades de este recién nacido para poder asegurar la mejor alimentación integral. ¿Qué nos dice la Spigan y la Academia Americana de Pediatría? La leche materna es el gol estándar en la alimentación de todo recién nacido, independiente si es prematuro, si es a término, y ojalá la llevemos hasta los 6 meses. ¿Qué nos dice también? Que obviamente el recién nacido pretérmino va a requerir una adición de esos nutrientes que no lo vamos a encontrar en la leche materna, que cuando en la medida que el volumen aumenta, pues lo vamos a poder asegurar, pero cuando tenemos estos niños con una falla en su crecimiento, niños que tuvieron restricción de crecimiento intrauterino o extrauterino, debemos promover esta fortificación de la leche materna. Si no es suficiente, si no tenemos un volumen adecuado, pues podemos complementar con estas fórmulas. O sea, las fórmulas tienen una indicación, no son para todos los recién nacidos, son para los menores de 1500 y son para complementar la leche materna. Y también nos dicen que cuando nosotros no tenemos claro cuándo suspenderla, pues llevamos a una causa iatrogénica de un mal crecimiento y llevamos a la interrupción adecuada de los nutrientes. Entonces, por eso han aparecido estas fórmulas posalta
para complementarnos en los casos en que la leche materna no es suficiente. ¿Y por qué leche materna? Ustedes bien lo saben, vean todos los nutrientes que tiene la leche materna, todos esos nutrientes bioactivos que además mejoran la maduración, previenen la infección, mejoran el apego, el desarrollo neurológico, o sea, son tantas los beneficios que la lactancia materna debe estar en nuestra línea número 1 de alimentación. Y este es un estudio bonito para mostrarles que la leche sí se va modificando en relación a la edad gestacional. Esta es leche de mamás menores de 28 semanas, de 28 a 31, y ustedes fíjense cómo se va modificando el contenido proteico. Entonces, cuando hacemos los cálculos, tenemos que mirar cuáles son esos aportes de acuerdo a la edad gestacional para poder hacer el ajuste de lo que nosotros debemos dar para generar el aporte calórico que nosotros queremos, los nutrientes como el calcio, como el hierro, y asegurar un crecimiento adecuado. El hierro sabemos que tenemos que darlo siempre, 2 miligramos por kilo día, algunos dicen de 2 a 3 en los primeros 12 meses de vida, para asegurarle. La leche materna sí tiene hierro, tiene menos hierro, se absorbe más, pero las necesidades de este niño son mayores. Entonces, nos dice, siempre suplementemos, sea leche materna, y tenemos que asegurar cuando hemos dado fórmula que el aporte que le estemos dando es el que necesita nuestro recién nacido. Y debemos asegurar la lactancia. Yo hago harto énfasis en lactancia porque tenemos que estar seguros, no solo decirle a la mamá, mamá, tiene que darle seno, es cómo, cuál es la posición en que usted le debe dar, cómo se siente usted más cómoda, cómo el niño está tranquilo. Yo tengo que verificar que se esté dando una lactancia adecuada. Entonces el niño está tranquilo cuando come, está satisfecho, coge el pecho muy bien, presenta un buen patrón de micción y de deposición, tiene buena ganancia de peso. Preguntarle a la mamá también esto, si está segura, si está tranquila, si la sensación de que la leche le está bajando y que le está pasando a su bebé, sí son las necesarias. Y asegurar también estos 10 pasos para lactancia exitosa en las instituciones. ¿Por qué es importante tener el espacio donde la mamá pueda lactar? Porque darle el tiempo a una persona a cómo la mamá se puede extraer la leche, cómo hacer seguimiento de la lactancia cuando hacemos los controles una vez han salido de la unidad. Entonces aquí son los 10 pasos que nos dice. En cada uno, la lactancia es lo más importante, y convenza a la familia de esto. A la mamá no se le va a dañar el cuerpo, es el mejor alimento, es la forma de brindar cariño, de dar neurodesarrollo a un recién nacido. Y siempre que ese niño se nos vaya con lactancia, cuando los podemos sacar con lactancia exclusiva porque tenemos un buen volumen, pues le tenemos que soportar hierro, les tenemos que soportar estas vitaminas en las que la leche materna no es suficiente, y le tenemos que dar un aporte de calcio. Entonces, eso es lo importante, asegurar lactancia, promover que la mamá produzca buena leche, pero también darle esto adicional para que la nutrición sea la adecuada. Cuando la leche no nos está dando, o sea, en su cantidad no nos está dando eso, entonces viene la fortificación. Ustedes conocen los fortificadores de las diferentes casas farmacéuticas, en quienes están indicados los menores de 1500, y lo que logramos o lo que buscamos con la fortificación es como si le estuviéramos dando una fórmula de 24 calorías por onza. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cuál es el mejor? Pues yo creo que aquí lo importante es que le estamos mejorando la densidad calórica, que sí logramos un mayor aporte proteico, y esa es la clave de los fortificadores, a pesar de que tienen mucho más nutrientes. Y lo importante es la tolerancia, mantener una buena osmolaridad, iniciarlos generalmente cuando el niño está tolerando entre 80 y 100 cc por kilo por día. Algunos artículos hablan de 50, esa es la tolerancia, y ustedes lo van a ver en los protocolos que tienen en sus unidades. Empezamos con dando 24 calorías por onza, o sea, más o menos es 1 gramo por cada 50 cc de leche materna, o si queremos dar mayor densidad, pues un menor volumen con el mismo gramo que estamos dando de fortificador. Entonces, lo importante es que sí podemos mejorar esa leche materna para el recién nacido, no suspendérsela, animar a la mamá cada vez para que se dedique más a lactar a su bebé, y vamos a suspender esa fortificación cuando ya el niño está en las 40 semanas, o a la alta cuando el volumen es el adecuado, y le podemos dar esos suplementos adicionales que ya les nombré,
cuando el niño está tolerando más o menos 200 cc por kilo por día, y a veces es necesario medir ese volumen en las unidades para tener la tranquilidad de que ese niño se va a ir tomando un buen volumen, o cuando ese niño se va, ustedes saben que los fortificadores no son fáciles de conseguir en algunos sitios, son más costosos, pues podemos suplementar 2 o 3 tomas con fórmula para prematuros para asegurarles la densidad calórica. Estas son las diferencias cuando nosotros damos una alimentación de 24 calorías, de 22 o de 20. Fíjense que el aporte calórico y el aporte proteico son los que nos van a definir cuál densidad calórica utilizar. ¿Qué necesita ese niño? Y ustedes ya les mostré anteriormente cuáles eran las necesidades para hacer los ajustes necesarios para esa nutrición adecuada. Entonces, las fórmulas de 22, cuando el niño está tolerando más de 160 cc por kilo por día, pues esto ya le cubre todos los aportes, solo le vamos a adicionar hierro y vitamina D, y algunas recomendaciones en cuanto a la manipulación es por qué utilizar fórmulas líquidas si es que esto disminuye la manipulación y el riesgo de infección, pero de todas maneras es más costosa cuando tenemos que dar alguna fórmula que sea con indicación médica, pues tenemos que buscar la que más se adapte a la familia, al entorno social de estos recién nacidos. ¿Cuándo suspendemos la fórmula de egreso? Es la otra pregunta. Hay varias recomendaciones. El doctor Batia nos recomienda suspenderla a los 4 a 6 meses de edad corregida si todos los parámetros de peso, talla y perímetro cefálico están por encima del percentil 25. Si no, la ganancia no es adecuada, nos vamos hasta 9 meses de edad corregida, y siempre monitorizar peso, talla y perímetro cefálico. Igual nos dice la Academia Americana de Pediatría, percentil 25. Esto es lo que nos asegura que el crecimiento está adecuado. Y hay otro artículo del doctor Adamkin en el 2006 que nos dice, rara vez usted lo va a suspender antes de la semana 48 de edad cronológica, y siempre pide que el periodo crítico de reatrapaje es entre la semana 40 y 48. Entonces, esto es lo que tenemos que asegurarle nosotros, el tiempo que el niño necesita para hacer un reatrapaje temprano. Opciones de mezclas. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros lo que queremos es asegurarle la densidad calórica que necesita ese niño, porque estarán estos niños de patología especial que necesitan volúmenes pequeños, que no toleran el incremento, pero que una densidad calórica más alta le asegura los requerimientos de nutrientes que necesita. Entonces es aprender a jugar con lo que tenemos para darle al recién nacido lo que necesita. Y este es un ejercicio que lo podemos ver. Esta mamá que tuvo su bebé en la unidad de recién nacidos, ella quiere seguir dando leche materna. Si le diera solo leche materna con un volumen de 180 cc por kilo, pues vean el aporte que le estaría dando a este niño. Solo 1.6 gramos por kilo día de proteína y 120 calorías. Entonces, si nosotros queremos mejorarle y este niño de pronto puede o irse con displasia o irse sin displasia, ser moderado o severa, pues ahí yo le voy a hacer el ajuste proteico, el ajuste de las calorías, y me va a permitir esto: utilizar mi leche materna, complementarla con las fórmulas de diferente densidad calórica, y fíjense que aquí en esta última, que es una displasia severa, yo le voy a dar menos volumen, le voy a asegurar más proteína, y aquí lo que hago es una mezcla con una densidad calórica mayor. Entonces sí tenemos las opciones. El mensaje que yo les quería dejar con esta charla es que la nutrición enteral es absolutamente importante, que desde el primer día la tenemos que tener en la cabeza, que las opciones están y que el neurodesarrollo de nuestro recién nacido sí va a depender de eso. Entonces, las conclusiones de esta conferencia básicamente son: promover la lactancia materna, no importa el que tenga ese bebé y el tiempo que dure en la unidad de cuidado intensivo; minimizar el déficit de nutrientes, corregir los déficits identificados y evitar esa sobrenutrición o promover el crecimiento postnatal alterado. Si nosotros logramos esto, yo creo que vamos a tener unos recién nacidos sanos, unos recién nacidos a los cuales vamos a mirar en el seguimiento y vamos a tener la tranquilidad, hecho lo adecuado, no solo con el hecho de alimentarlos, sino con el neurodesarrollo que ellos van a presentar. Muchísimas gracias.